andaba caminando, pero estaba durmiendo. Aquella mujer no sabía que se iba a encontrar con un despertar, que ella iba a ser la mujer del momento que iba a marcar su generación, la mujer que iba a comenzar a despertar cosas grandes, extraordinarias en aquel lugar donde ella residía. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer llega al pozo, donde le llamaban el pozo de Jacob. Y dice que Jesús estaba en aquel lugar, Jesús llegó a aquel lugar, porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios nunca llega tarde. Dice que Él se quedó en aquel lugar y mandó a su discípulo a buscar comida. Y Él se quedó a sola allí, porque Dios conoce, aleluya, tu dirección. Dios conoce el propósito, tu pensamiento. Déjame decirte que Dios conoce tu necesidad. Pero hay una palabra que tiene que ser revelada de parte del cielo. Porque había una fuente andante que ya cargaba a Jesús. Aquella fuente que cuando Dios le dijo a Moisés, oye, háblale a esa fuente, háblale a la roca y ella te dará agua para que ustedes beban. Háblale a la roca para que esa fuente te pueda dar agua. El Señor le estaba diciendo a Moisés, Moisés, mira, no es necesario que tú golpees la roca, porque hay una palabra que se va a revelar más adelante, una palabra llamada Yeshua. Hay una palabra que ya yo establecí en el principio del crear, que es una palabra que se va a manifestar para los últimos tiempos. Hay algo extraordinario que yo voy a traer de esta fuente que yo te quiero revelar, Moisés. Pero Moisés no estaba entendiendo la revelación profética que el Eterno le estaba entregando en ese momento. Es por eso que él se levanta delante de aquel pueblo, de aquella generación, y dice, ¿acaso yo, aleluya, y mi hermano Aarón le vamos a dar agua a este pueblo? Porque hay gente que Dios le ha entregado un ministerio. Dios le ha entregado una posición. Ellos entienden que ese ministerio es de ellos. No porque mi iglesia, no porque mi ministerio. Ellos quieren encasillar a un pueblo solamente en su propia opinión. Encasillarlo en una doctrina propia. Donde la palabra dice que no te hagas sabio en tu propia opinión. Una de las cosas, de los errores que cometió un gran líder, que dice la palabra que ha sido el hombre más manso que ha estado en la tierra. Y por ese error garrafal que cometió Moisés, de entender que lo que Dios estaba usando en ese momento, que la autoridad, Dios le estaba diciendo, utiliza la vara, utiliza la autoridad que ha puesto en tu mano y háblale a la roca. Háblale a la roca, porque iba a ser una palabra que iba a ser revelada. Y si tú golpeas la roca, esa palabra que iba a ser revelada más adelante iba a ser golpeada. Por eso es que más adelante dice la palabra, que dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Porque había una clase de nivel. Había gente que estaban en posiciones que tenían que recibir a Jesús como una eminencia que él era. Había una persona que estaban en las posiciones que debían de recibir a Jesús. Pero por cuanto ellos desecharon, por cuanto ellos, aleluya, quisieron engrandecerse delante del pueblo, hubo una generación que tuvo que olvidarse de lo que Dios hizo. Dios estaba evitando que el pueblo de Israel pasara una sequedad. Dios estaba evitando con esto que el pueblo de Israel pasara una situación. Pero cuando tú tratas, Milvania, de llevarte la gloria, de llevarte lo que Dios está haciendo con su pueblo, creer que eres tú que lo está haciendo. Y hoy en día por eso Dios quería enseñar al pueblo, óyeme, lo que yo estoy haciendo con el pueblo no es porque Moisés está ahí, es porque hay una gloria que hay que derramarla. Es un tiempo, es una generación donde la gloria de Dios tiene que ser exhibida. Y entonces sucede algo, que la persona hoy en día, en vez de ir detrás de la gloria, están yendo detrás de los hombres. Y por eso es que hay una generación que tiene que despertar en esta mañana. Hay una generación que debe de entender, que deben de crear ese anhelo, esa sed de buscar a Dios. No de ir detrás de un hombre, no de ir detrás de una profecía.